Hola, mi nombre es Ashley Rodríguez y junto a Mayerin Liranzo y Camilo Ariza les presentaremos un análisis literario y cinematográfico de La Fiesta del Chivo, una obra fundamental de Mario Vargas Llosa. Empezando por el autor, Mario Vargas Llosa es un reconocido escritor de origen peruano y español. Además de ser miembro de la Real Academia Española, fue candidato presidencial en Perú en 1990. Su carrera no solo ha estado marcada por la literatura, sino también por momentos muy mediáticos, como su relación con Isabel Presley o la censura que sufrió su novela La ciudad y los perros, la cual fue incluso quemada por militares en su país. En cuanto a la película, fue dirigida por Luis Llosa, primo del autor. Es un director peruano conocido por cintas de acción en Hollywood, como Anaconda, protagonizada por Jennifer López. También fundó Iguana Producciones, una de las productoras más influyentes de Perú. Ahora bien, sobre la obra en sí, La Fiesta del Chivo, fue publicado en el año 2000. Se centra en los últimos días del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, antes de su asesinato en 1961. La novela tiene tres hilos narrativos que se entrelazan. El primero, el regreso de Urania Cabral a Santo Domingo, marcada por un pasado traumático. El segundo, los pensamientos y acciones del propio Trujillo, en su caso de poder. Y el tercero, la historia de los conspiradores que planean su muerte. Esta obra mezcla hechos históricos con ficción y se destaca por denunciar los abusos del régimen trujillista, la corrupción, el miedo, la violencia sexual y política. Es una reflexión profunda sobre el poder absoluto, la culpa, el silencio y la memoria histórica. La Fiesta del Chivo ha sido aclamada internacionalmente por su crudeza, su valentía y su aporte a la literatura de denuncia. General, ¿Qué ocurre? Su Excelencia ha desaparecido. Hay que convocar una junta de Estado Mayor. Claro. Sí. Pupo, lo tenemos. Está en el maletero. ¿Quieres verlo? No, mi hijo no está ahora. Pupo, ¿me escuchas? Soy Antonio de la Maza. Juan José está herido. No sé cuándo volverá a casa. Ahora cuelgue, por favor. Necesito usar el teléfono. No, Pupo, oye. General, Sí, vamos. ¿Hay un plan B? No hay plan B. Siempre contamos con Pupo. Hay que separarse. Habrá que esconderse donde podamos. Que no nos cojan con vida. Tenemos que irnos. Salid por atrás, por el jardín. Adiós. Que Dios os bendiga. Suerte. Santo Domingo está conmocionado después de que las autoridades han confirmado la trágica muerte de nuestro benefactor, general Rafael Leónidas Trujillo. La pregunta del momento es ¿quién nos gobernará? ¿Quién podrá ser capaz de llenar tan terrible vacío? Les reportamos que algunos de los asesinos han sido identificados y capturados. Antonio de la Maza murió hoy en una balacera con la policía. Estrella Saldará, el turco,
ha sido arrestado y el almirante Viñas siendo interrogado en un hospital de la capital. Antonio Inver y Amado García Guerrero continúan prófugos. ¡García Guerrero! Amadito. Quédate ahí, Meca. No te levantes, pase lo que pase. ¡Entrégate o morirás como un perro! Escúchame. Sí. Te quiero mucho, Meca. Pero no puedo dejar que me cojan vivo. No. A lo mejor tiene compasión. No. No. Entra y agáchate. Ven. Sí. Los asesinos han sido identificados y capturados. Antonio de la Maza murió hoy en una balacera con la policía. Estrella Saldará, el turco, ha sido arrestado y el almirante Viñas siendo interrogado en un hospital de la capital. Antonio Inver y Amado García Guerrero continúan prófugos. ¡García Guerrero! Amadito. Quédate ahí, Meca. No te levantes, pase lo que pase. ¡Entrégate o morirás como un perro! Escúchame. Sí. Te quiero mucho, Meca. Pero no puedo dejar que me cojan vivo. No. A lo mejor tiene compasión. No. No. Entra y agáchate. Ven. Sí. Bueno, ya pasando a las convergencias, en este caso, ya que el fragmento de la película que nos tocó es muy breve, pues entonces solamente tendríamos una convergencia y entre la película y la novela. Y ya yéndonos directo a esta, pues hablando un poco sobre en la película, podemos ver cómo se va sintonizando por la radio la información eh, sobre sobre los asesinos del dictador Trujillo y cómo a Antonio de la Maza lo eliminan, lo asesinan, cómo Estrella Salalar queda arrestado y ese tipo de cosas. En el caso de Amado, en la parte donde van narrando sobre lo que le va sucediendo a los asesinos de Trujillo, pues en la película y en la novela hay en este caso una pequeña divergencia, ya que en el audiovisual se puede ver como todavía no han asesinado a Amado
y en la novela se ve como ya es un hecho de que fue asesinado y sucede justo como dice en el libro, donde él, a él lo matan, pero él también termina matando a algunos de los oficiales que lo fueron a capturar o a asesinar. eh, y eso. Y bueno, otra cosa que sí sería también una divergencia dentro de esta convergencia es que en el caso del libro especifican que estos son informes, como dice ahí en el texto, que son informes de ayudantes que le van contando, en este caso, a Pupo Román, que le van contando acerca de lo que ha ido aconteciendo a cada uno de los implicados en el asesinato de Trujillo. Pero en la película se proyecta como una información de la radio y cómo eso se va escuchando a nivel nacional. Cuando en la novela simplemente dicen que es un informe que le están pasando a, al general Román. Entonces, básicamente esa sería como también otra divergencia dentro de la convergencia que había dicho, es entre el libro, entre la novela y y la película. Y bueno, también otra divergencia, perdón, que es importante señalar es que en ningún momento en la película se menciona al general Juan Tomás Díaz, que era el que acompañaba a Antonio de la Maza en su asesinato. O sea, él acompañaba directamente a Antonio en ese momento donde fueron asesinados y esto no se menciona en ninguna parte en la película. Simplemente dicen que asesinan a Antonio de la Maza. No dicen ni siquiera que había sido por el parque o algo, simplemente mencionan su asesinato, más nada. Y estas serían la única convergencia que pudimos encontrar sobre el fragmento que nos tocó de la película. General, ¿Qué ocurre? Su Excelencia ha desaparecido. Hay que convocar una junta de Estado Mayor. Claro. Bueno, ya continuando con las divergencias, tenemos esta primera divergencia que como podemos ver en la película, eh, se refleja cómo llegan dos vehículos a la casa de Román, se podría decir a la casa del general Román, y el que le da la información sobre una presunta eh, una presunta desaparición del jefe es Johnny Evans, cuando eso no pasa en la novela, ya que el que llega a la casa de Román a darle la información de que ha sucedido algo es, el, es Arturo Espaillá, el general Espaillá, que es el que llega a la casa, le toca bocina, ellos hablan, este le cuenta que lo que sucedió, esto no se ve en ninguna parte en en la película, esta conversación, ni que él había visto pasar el carro del jefe y después escuchó unos disparos, esto no sucede en la película. Eh, y eso que había dicho anteriormente de que el que le da la información de que ha pasado algo, aunque se vea a Román hablando con otro militar, no se logra escuchar ni ver una conversación entre estos. Simplemente la única conversación que aparece en esta escena es entre Johnny Evans y Román y el general Román. Entonces también como una parte bien clave es que el que da la información de que ha sucedido algo con el jefe, en este caso es Román, ya que él luego de estar en su casa se dirige a uno de los cuarteles donde empieza a darle información y lo sucedido a otros militares que se encontraban ahí, y es este
el que dice que va a convocar una reunión, no Johnny Evans como se ve en la película. Entonces, esto es una divergencia que es importante señalar, ya que incluso antes de que Johnny Evans se entere, el primero que se entera, ya que este lo llama, es Joaquín Balaguer, que eso se ve en la parte de nuestro capítulo, donde se ve que él habla directamente con Johnny Evans y también, digo, con Joaquín Balaguer y luego llama a Johnny Evans. Entonces ahí podemos ver esta diferencia, ya que esta diferencia total, porque eso no pasa en el libro y es algo que es directamente algo creado en la película. Y esta sería la primera divergencia entre la película y la novela. Sí. Pupo, lo tenemos. Está en el maletero. ¿Quieres verlo? No, mi hijo no está ahora. Pupo, ¿me escuchas? Soy Antonio de la Maza. Juan José está herido. No sé cuándo volverá a casa. Ahora cuelgue, por favor. Necesito usar el teléfono. No, Pupo, oye. General. Sí, vamos. ¿Hay un plan B? No hay plan B. Siempre contamos con Pupo. Hay que separarse. Habrá que esconderse donde podamos. Continuando con nuestra segunda divergencia, tenemos que en la película se ve como Antonio de la Maza llama al general Román para para informarle que ya habían asesinado a Trujillo y que ya lo tenían en su poder, para que éste cumpliera su parte, e incluso le hablan acerca de enseñarle el cadáver, pero este, en vez de cumplir con su parte, de ser ese apoyo en la parte militar, que era lo que estaban buscando los autores del asesinato de Trujillo, básicamente este los ignora en la película y se termina yendo con Johnny Evans. Pero en la novela lo que ocurre es que, perdón, otra parte importante también es que el que propone que se marchen, que se escondan, es Antonio de la Maza. Y eso yo lo estaré explicando más adelante para que se entienda un poquito más. Eso lo estaré explicando en la otra divergencia. Y bueno, básicamente en la novela lo que se puede ver es que Antonio de la Maza ve llegar al general Juan Tomás Díaz, a su hermano Modesto y a Luis Amiama, y ahí él supo que, que Pupo no aparecía, ahí supo que había pasado algo con él. Entonces ellos le informan que Pupo no aparece y que ellos también, ojalá que sea lo que esté pasando, de que él estuviera haciendo un plan aparte y por eso no se ha comunicado con ellos, pero esto no termina pasando. Entonces, básicamente esta es otra divergencia que es importante ya que se puede ver cómo cambia totalmente entre la película y la novela, cómo cambia totalmente el contexto eh, y lo que dice Antonio de la Maza en la película de esconderse, que eso lo voy a estar explicando en la siguiente divergencia. Hay que separarse. Habrá que esconderse donde podamos. Que no nos cojan con vida. Tenemos que irnos. Salid por atrás, por el jardín. Adiós. Que Dios os bendiga. Suerte.
Ya como última divergencia tenemos esta, que en la película, como había dicho anteriormente, el que informa sobre lo que ha pasado con Pupo, Román, de que este no aparece y que no les va a dar respuesta, es Antonio de la Maza. Pero en la novela no es Antonio de la Maza el que le da la información, sino Cuanto Más Díaz y los demás, como había dicho en la anterior divergencia. Entonces, es importante, ya que como vemos en la película, el que dice que hay que esconderse eh, hasta estar atentos respecto a qué va a suceder es Antonio de la Maza, pero en la novela el que informa, el que dice que hay que esconderse es Cuanto Más Díaz, que no se ve en la película. Eh, También se ve como cada uno se va por un rumbo distinto, pero lo que sucede realmente ahí es que Salvador Estrella Sadalá, eh, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz y creo también que estaba Amado, se van juntos. Y ya los que sí se separan serían Modesto Díaz y Luis Amiama, que se van por su lado, como ahí tengo en la diapositiva, que ellos se terminan separando, pero los últimos que había mencionado anteriormente, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Estrella Sadalá y y Amado se dirigen a la casa de un amigo de Antonio, del hermano de un amigo de Antonio de la Maza, que en este caso es Robert Reid Cabral, que era hermano menor de un muy amigo de Antonio de la Maza, que este no sabía nada acerca de del complot para el asesinato de Trujillo. Este era totalmente un desconocido sobre esto. Ya así luego se terminan separando, pero es en la casa de este último, Robert Rein Cabral, que esto es por miedo de que le suceda algo a esta persona que no tiene nada que ver con lo sucedido. Entonces se terminan separando. Amado se dirige a la casa de su tía. Salvador se va por su lado y Antonio de la Maza y el general Juan Tomás Díaz se van juntos a casa de una persona que era abiertamente, no recuerdo el nombre, pero era abiertamente eh, como eh, en contra de Trujillo. O sea, era una persona que era abierto, que muchas personas sabían que él estaba en contra totalmente con Trujillo. Se dirigieron hacia allá en un taxi, que eso está escrito en la novela. Y cuando estos llegan para pedirle una ayuda, porque ellos estaban pensando en dirigirse a Dajabón y de ahí cruzar a Haití, este los reprende, no los deja pasar, le dicen que si están locos, que se vayan de ahí, que él no quiere problemas, que no lo comprometan. Entonces ellos se van con el taxista, bromean entre que Antonio de la Maza tenía algo para suicidarse, que no era eh, algo tan fuerte para matar, pero, se dirigen al parque donde es que lo terminan asesinando tanto a Juan Tomás Díaz como a Antonio de la Maza. Y bueno, básicamente es esto, que esto no sucede en la película, sino que se separan cada uno por su lado y termina cada uno, Estrella Sadala siendo arrestado, Antonio de la Maza siendo asesinado y Amado también siendo asesinado. Pero esto no sucede así en la novela, sino como lo había explicado anteriormente. Y esta sería nuestra última divergencia entre la película y la novela. Bueno, ya pasando a la intriga, tenemos la mini intriga que básicamente nos dice que la ejecución del magnicidio ha sido un éxito. Trujillo ha muerto. Sin embargo, los conspiradores, lejos de encontrar un alivio, una paz, caen en una espiral de miedo, tensión y desesperación, ya que, como lo podemos ver en los capítulos que nos tocó,
de la novela, se puede ver como un actor fundamental en la parte de lo que se haría luego de la muerte de Trujillo, que en este caso sería Pulpo Román. En vez de cumplir su parte, de controlar esa parte militar, para apoyar la causa del asesinato de Trujillo, de poner en favor a estos Antonio de la Maza y los demás. En vez de cumplir su rol, termina, por así decirlo, traicionándolos, no revelando, ya que como él también estaba implicado, revelar que él revelar los implicados en la muerte de Trujillo también era autodelatarse. Entonces, lo que hizo fue que continuó con el régimen. Sí se puede ver en la novela cómo también tiene pensamientos sobre asesinar en este caso, a Álvaro Espaillat, que es el que se dirige a su casa a informarle de la presunta desaparición de Trujillo, pero este no termina haciéndolo. Y cuando ya llega al cuartel, en vez de poner a los generales que estaban en ese momento en su favor, este termina no haciéndolo. Yo pienso personalmente que este también lo hizo, ya que, o sea, no hizo su rol, ya que él pensó que su esposa, que era sobrina de Trujillo, familiar de Trujillo, lo iba a apoyar, pero escucha cómo esta dice, ay, mi tío, ¿dónde estará? Algo así sucede en este capítulo, en estos capítulos. Específicamente creo que en el capítulo 20 que es donde se empieza a hablar sobre la perspectiva de Román. Entonces, tal vez el miedo de mis familiares, qué pasará, que me van a juzgar o no van a estar a mi favor. Entonces puede ser que esto haya sido algo que lo haya hecho pensar, pero en no actuar a favor de los asesinos del jefe. Pero esto no, esto es más que una suposición mía que cualquier otra cosa. Y bueno, continuando. Dice que se esconden los asesinos de Trujillo como criminales, mientras sienten que el régimen, aún sin su líder, siguen respirando, acechando. Paralelamente, los altos mandos trujillistas, en especial Johnny Adams, se movilizan con rapidez, encendiendo una implacable persecución, que básicamente esto se ve en la novela, ya que Johnny Adams empieza a movilizar a todos los militares para buscar cualquier pista que logre dar con el paradero de alguno de los asesinos de Trujillo, que en este caso logran encontrar en la escena un arma que era de Juan Tomás Díaz, del general, y así logran encontrar también a otro implicado que lo terminan torturando y encarcelando, y este termina dando nombres de algunos de los implicados en la muerte de Trujillo. Y posteriormente también se enteran de la participación de Román y terminan torturándolo, haciéndole muchísimas cosas de tortura grandísimas. Esto no por parte de Johnny Evans, sino por parte de Ramfis Trujillo, que es el que termina haciéndole todas estas torturas que le pasaron a Pupo Román y luego lo terminan matando. Y ya por último, el caos reina. Nadie sabe si la dictadura ha muerto con el jefe o si solo se ha enfurecido. Esto se ve reflejado en esta desesperación de con, qué va a suceder con la muerte de Trujillo y qué va a pasar en el país. Y esta sería la mini intriga de la novela, de los capítulos que nos tocaron. Bueno, ya pasando a la mega intriga, vemos que la caída del dictador no significa la caída del régimen. En lugar de una liberación inmediata, el país entra en un momento crítico de incertidumbre. Como había dicho anteriormente con la mini intriga, que fue lo último, eh,
esa incertidumbre de qué va a suceder, ya que con la muerte de Trujillo no se sabía qué iba a pasar, si iba a continuar el régimen, qué iba a suceder, pero como podemos ver en estos capítulos, sí se ve como en parte el régimen empieza a actuar para buscar una solución de evitar que la población tenga esa incertidumbre, tratando de encontrar a cada uno de los implicados en la muerte de Trujillo. Continuando, el miedo sigue dominando, pero ahora es una mezcla con esperanza y la posibilidad de cambio. La cacería humana contra los asesinos del jefe reflejan una sociedad atrapada aún en las garras del terror. Entonces, aquí, como podemos ver que es una parte que se reflejó mucho en la novela, es que, eh, es que luego ya de ese asesinato del jefe, esos cabecillas trujillistas empezaron a buscar todas las pistas posibles, a encontrar a cada uno de los implicados en la muerte de Trujillo, eh, para asesinarlos, encarcelarlos, torturarlos, que básicamente eso le pasó a Román, el general Román, que lo terminan torturando de muchísimas formas inhumanas. Entonces, básicamente eso se ve bien reflejado de esa reacción de los trujillistas de tratar de resolver y de que controlar esa situación de la muerte del jefe. Y ya por último, la gran pregunta que se instala es que ¿puede una nación liberarse realmente cuando las estructuras del poder siguen intactas, aunque falte la cabeza? Ya que, como nosotros podemos ver en la novela, aunque la cabeza, en este caso fue Trujillo, muere, todavía siguen esas estructuras del poder intactas, ya que empiezan con la maquinaria, que fue lo que debió de evitar Román, el general Román, en vez de dejar que siguieran continuando y buscando a estos asesinos de Trujillo, que eso fue lo que él no pudo evitar, ya sea por lo que había dicho anteriormente, de miedo o cualquier otra cosa. O sea, su parte de este no cumplir con su rol es una de las más importantes, ya que al él no actuar, esa, ese poder que había, esa persona que tenían poder, como Johnny Aves, empezaron a actuar para evitar esa caída del régimen. Y cuando llega también Ramfis Trujillo de Francia, también, como también Joaquín Balaguer empieza a tomar un rol más importante dentro dentro del régimen trujillista, dando ideas y formas para actuar como respuesta a este asesinato. Entonces, básicamente, esa pregunta de ¿puede una nación liberarse realmente cuando las estructuras del poder siguen intactas, aunque falte la cabeza? Es algo que se nos deja, que eso se ve respondido en los siguientes capítulos. Entonces, básicamente esa sería la media intriga de de nuestros capítulos de la novela. Hola, mi nombre es Mayori y yo les voy a comentar sobre la diégesis de este cuento. En estos dos capítulos, la acción transcurre entre la noche y la madrugada en distintos espacios de la ciudad de Trujillo, justo después del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Se muestran dos escenarios bastante importantes y son bastante paralelos. Por un lado, tenemos la desesperación de los conjurados al no recibir apoyo militar que se le prometió. Y por otro lado, tenemos la incertidumbre del general José René, alias Pupo Ramos, que es el encargado del golpe de Estado. Y esto nos deja bastante claro que aunque Trujillo ha muerto,
el miedo aún sigue dominando a los personajes. La ciudad Trujillo en ese momento estaba sumida de tensión y hundida en el silencio, en la indecisión de cualquier acción que ellos tomaran en ese momento. Y también se revela que el poder del dictador seguía predominando incluso después de su muerte. En cuanto a las características de los personajes, tenemos a Antonio de la Maza. Yo lo considero como bastante impulsivo, idealista y valiente. Él prefiere morir combatiendo antes que rendirse. Él representa la acción desesperada del heroísmo trágico. Tenemos a Juan Tomás Díaz, que es un líder respetado y tiene un equilibrio entre la prudencia y la lealtad. Él acompaña a Antonio hasta el final y él demuestra su compromiso y su valor mediante esta situación. Tenemos a José René, alias Pupo, que es un general de alto rango, clave en la conjura. Lo considero bastante inteligente y a la vez temeroso. Por eso, su indecisión, por su miedo, impidió que el plan se ejecutara exitosamente. Tenemos a Joaquín Balaguer, que es el presidente títere del régimen. Lo considero como frío, enigmático y bastante calculador. Él gana poder al mantenerse totalmente sereno mediante este caos. Y por último, tenemos a Johnny Aves García, que es el jefe del sistema represivo. Se le considera como cínico, manipulador y oportunista. Aún en esta crisis mantiene poder e influencia. En cuanto a la conclusión, estos dos capítulos nos enseñan que una dictadura no solo se sostiene de violencia, sino también de miedo y de costumbre. Aunque Trujillo fue asesinado, muchos actuaban como si él estuviera en el mandato aún. Un claro ejemplo de eso, de esta situación, es José René, alias Pupo, que aunque él tenía el poder de cambiar las cosas, debido a su miedo, no fue capaz de él actuar. También esta novela nos deja con una reflexión bastante profunda. Y es que no solo basta con eliminar al tirano, sino también hay que liberarse del miedo y del sistema que él creó. Vargas Llosa también nos muestra cómo el verdadero cambio solo llega cuando se rompe con todo lo que él representó mediante esta dictadura y este poder. Y ya para culminar con esta exposición, queremos dejarles 3 preguntas. La primera es, ¿qué revela la actitud de Pupo Román sobre el impacto psicológico que ejerce una dictadura en sus propios opositores? La segunda pregunta es, ¿por qué Antonio actúa con valentía y Pupo no? ¿Qué tipo de valor muestran cada uno? Y para finalizar, ¿puede considerarse a Balaguer una figura pasiva o estratégica en este momento? Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.